El día de hoy estamos en el domingo 28º del tiempo ordinario. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Este domingo trae pero muchísimo contenido y trae mucha sabiduría para nuestra vida cotidiana. Primer puntito del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Y este libro de la sabiduría resalta lo que es la sabiduría y la coloca por encima de cetros, de tronos, de reinos, de piedras preciosas. La pone por encima del oro, y es que el oro junto a ella pues es más que arena, la plata no es más que lodo, y como no hay nada que esté a la altura de la sabiduría, que valga tanto como la sabiduría. Y lo primero que va a decir va a ser esto: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Lo primero es supliqué y se me concedió la prudencia. Pide mucha prudencia al Señor Dios. Dentro de tus oraciones pídele esto: prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es esta virtud que nos ayuda para el diario vivir, la manera como tú haces tus actos, la manera como tú eres dentro de una sociedad. Ser un hombre, ser una mujer prudente dentro de la sociedad vale más que el oro, que la plata, que cualquier reinado. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer prudente son aquellas personas que primero piensan lo que van a hacer, y al mismo tiempo de que están pensando lo que van a hacer, ellos miden las consecuencias de sus actos. Pero también se dan cuenta que si hacen aquello, todo el daño que pueden ocasionar. Y lo mismo, ¿no? Si obran de determinada manera, si toman aquella decisión, todo lo bueno que puede acontecer en su vida y en la vida de los demás. La prudencia también te va a ayudar sobre todo para que puedas hablar en el momento en que tienes que hablar. Y también la prudencia te ayuda para que calles en los momentos que tienes que callar. El hombre prudente, la mujer prudente, es aquella persona que primero escucha, que reflexiona y que después da una respuesta, una contestación al ambiente donde está. Pero la mujer prudente, el hombre prudente, son aquellos que se dan cuenta en dónde están. Saben leer la situación, saben leer el contexto, las circunstancias, y a partir de aquí ellos se ubican, y a partir de aquí es la manera como ellos empiezan a actuar. Por tal motivo, la prudencia no tiene comparación con ninguna riqueza que exista en este planeta Tierra. La segunda, invoqué y vino a mí la sabiduría. Sé sabio. Recuerda que el sabio es Dios. Pero Dios participa su sabiduría a toda la humanidad. Ser sabio hoy en día es convertir lo negativo en positivo. Una persona sabia es aquella que se queda con lo mejor de lo que está pasando. Pero también una persona sabia es aquella persona que sabe perdonar. Una persona sabia es aquella persona que sabe esperar. La persona sabia no juzga. La persona sabia es generosa. La persona sabia es la que busca y te desea el bien. La persona sabia es la que te entiende y te comprende. La persona sabia, más que desearte un mal, ora por ti para que te destrabes de ese mal, de esas ataduras que no te dejan hacer tú mismo. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Y el día de hoy lo que dice esta lectura: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Sí,
la palabra de Dios está viva, porque te da vida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cómo entra hasta lo más interior de ti mismo y cómo toca esas fibras tan sensibles y cómo te vuelve a reubicar. Cuando la palabra de Dios está en tu interior, cómo se enciende esa luz, una luz totalmente transparente, donde ya no existe ni la mentira ni la oscuridad. Y es que la palabra de Dios te da una nueva manera de vivir, te da formas para ver de diferente manera la vida y tu existencia. La palabra de Dios es sabiduría, porque te lleva a Dios y porque te ayuda para que tú ayudes a que otros lleguen a Dios. Pero también la palabra de Dios cómo te motiva en los momentos en los cuales tú te sientes que ya todo está perdido. Y cómo la palabra de Dios cómo te dice, calma, tú adelante, yo estoy luchando tus batallas. Como la palabra de Dios te dice, ánimo, levántate, el ataúd no es para ti, tú tienes que estar fuera de cualquier ataúd, de cualquier cueva, donde solamente ves allí pura oscuridad y pura frialdad, pues esos espacios no son para ti. Y cómo la palabra de Dios se convierte en un motor donde tú mismo empiezas a moverte de una manera increíble y empiezas a dar lo mejor de ti. Y cómo la palabra de Dios también te resucita. Y te resucita en esos momentos en que tú dices, es que yo ya no puedo más. Es que yo hasta aquí, yo ya me vencí. Y cómo la palabra de Dios se convierte en esperanza, porque muchas veces eso es lo único que tienes, eso es lo único que cuentas y tú dices, esto es lo único que yo necesito para vivir y para existir. Pero también la palabra de Dios cómo entra en lo más interior de ti mismo y cómo entra hasta la médula de tus huesos y cómo se queda allí. ¿Por qué? Porque en lo más interior está tu bondad y en lo más interior también está toda el alma en ti mismo. Y esa bondad que tú tienes en lo más interior, cómo se fortalece con la palabra de Dios, cómo una vez más esa luz vuelve a brillar y cómo ya no existe ni una oscuridad en ti. Y es por eso que la palabra de Dios, como tanta gente deja de hacer lo que está haciendo por ir a escuchar al Maestro Jesucristo. Y es que en la palabra de Dios tú te encuentras a ti mismo, pero también en la palabra de Dios encuentras al otro. Y como encuentras al otro, pues también en la palabra de Dios encuentras a Dios. Pero como también la palabra de Dios es tu mejor consejera para estar aquí en el planeta Tierra. O como lo dice el Papa Francisco, nuestra casa común. Y como la palabra de Dios, como une a lo que está dividido. Y como lo que busca es eso, ¿no? Que tú crezcas, que tú te realices aquí en este planeta Tierra. La palabra de Dios cómo te ubica aquí en el presente, que des lo mejor de tu presente, pero también te dice que aprendas de tu pasado y que a partir de tus hechos, de lo que tú estás sembrando, pues el día de mañana lo vas a cosechar. Y cómo la palabra de Dios se convierte en la gran maestra, la cual te enseña la manera de actuar y de comportarte en los momentos más duros y más difíciles, ya sea que tú los estés viviendo o ya sea que lo esté viviendo un ser querido. Y cómo la palabra de Dios, cómo te dice cómo tienes que actuar ante esa persona que está dolida, que está pasando momentos muy duros, muy difíciles, cómo te dice la manera de estar con él, de acompañarlo, y cómo te va diciendo pues esas palabras tan sabias en las cuales tú no te puedes exceder para dañarlo, ni mucho menos decir algo que esté fuera de lugar, el cual la otra persona en esa situación pues se vaya a ofender.
Pues la palabra del Señor Dios es más que oro, es más que un diamante, es más que cualquier riqueza. Y si te dan a escoger riqueza o palabra de Dios, como en automático tú vas a decir, yo prefiero la palabra de Dios. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Y el día de hoy llama mucho la atención quién se le acercó a Jesús y de qué manera. Pues dice el texto literalmente, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, etc. Y aquella persona le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solamente una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Enseguida aquella persona se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Hasta aquí tenemos muchos elementos. Lo primero, vida eterna. Segundo, riqueza. Y cuarto, vender lo que tienes. Y luego después sígueme. Y es que esta parte de la riqueza y el seguimiento de Jesucristo siempre en la historia de la humanidad ha costado, pero muchísimo. Lo que pasa es que el amor a los bienes materiales, el amor a llevar una vida con ciertas características, como te priva de lo otro. Y muchas veces, no siempre, en todos los casos, como la riqueza siempre te aparta de tu hermano, te aleja de las otras personas. Y como también la riqueza hace que tú no veas lo que está pasando a tu alrededor, que tú no veas a aquella persona que está pasando momentos duros y difíciles, y como no lo estás viendo, pues no actúas en consecuencia. Y como muchas veces la riqueza pues aumenta tu ego y solamente vives encerrado en ti mismo. Después esta parte de querer vivir la vida eterna. Y es que esta vida eterna no es después de la muerte. Es que esta vida eterna la puedes hacer perfectamente muy bien en este momento y en el presente. ¿Y de qué manera? Pues practicando las obras de caridad. ¿Y qué es la caridad? La caridad es el amor que tú le tienes al otro, pero de una manera muy especial a aquella persona que está desprotegida, al hambriento, al necesitado, al pobre, a ese tipo de personas que no te van a recompensar nada, pero tú ya estás haciendo tu vida eterna y lo único que vas a hacer es eso, ¿no? Tener una enorme felicidad y una enorme alegría. ¿Por qué? Porque le cambiaste el momento, el presente, la situación a una persona que muy probablemente tú no conocías, pero te la encontraste en tu caminar. Y esto es un don, porque el mismo Dios, cómo te pone las cosas para tu crecimiento personal, para que tú mismo te superes. Y eso que anteriormente lo considerabas como algo muy difícil para ti, como ahora fuiste capaz de desprenderte, de liberarte, y ahora eres una persona muy diferente. Y es que el mismo Dios te cambió absolutamente todo para que fueras la persona más feliz. Y es aquí donde se encuentra la vida eterna, en que tú lograste trascender. Y trascender significa es que tú nunca vas a morir para esas personas que has ayudado y que le has hecho un bien. ¿Por qué? Porque tus obras te han ayudado a que tú te quedes en el corazón de ellas y te quedes en su mente. Por último, la finalidad del hombre es dejar un legado.
Y este legado consiste en dejar un ejemplo para que las generaciones venideras lo hagan, lo practiquen y hagamos de este planeta Tierra un mundo mejor. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.